Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 29. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a los 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Hemos leído el Evangelio según San Juan, que nos ha presentado a Jesús en la ribera del mar de Galilea, con mayor precisión en la ribera noroeste del lago de Galilea. Y si revisamos los datos topográficos, nos daremos cuenta que llegan unas barcas de Tiberíades. Tiberíades es la población que está más al sur en esa zona de la costa. Y de allí se embarcan hasta Cafarnaúm. Entre Tiberíades y Cafarnaúm hay dos ciudades de aquella época. De sur a norte sigue Magdala, después Genesaret y finalmente Cafarnaúm. Esto nos permite hipotizar con mucha probabilidad que esta multiplicación de los panes tuvo lugar entre Magdala y Genesaret. Los que habían comido de aquellos panes fueron 5,000 hombres, y contar 5,000 hombres, según los relatos de la multiplicación de los panes, es explicable porque Jesús, según los evangelios que no son el de Juan, son llamados sinópticos, Jesús mandó que se sentaran en grupos de 50 y de 100, y de esta manera es muy fácil contabilizar en los grupos las cantidades grandes. Ese día, después de que multiplicó los panes y Jesús se dio cuenta de que querían coronarlo rey, porque concluyeron que era el profeta que estaban esperando, Jesús se alejó al monte y los discípulos se embarcaron y bregaban contra el viento y batallaron mucho para avanzar. Y de repente, durante la misma noche, vieron a Jesús caminando sobre el mar. Por un lado flotaba, por otro caminaba mucho más veloz que la barca en la que ellos viajaban, porque pudo alcanzarlos. Y cuando intentaron hacerlo, abordar la barca para llegar, estando prácticamente a la mitad del mar, de lo ancho, llegaron al destino al que se dirigían. A la mañana siguiente, sucedió que la muchedumbre que se había alimentado con estos panes multiplicados, que tenían origen en 5 panes de cebada y 2 posiblemente tortas de pescado seco, se dieron cuenta de que en la orilla del lago el día anterior no había más que una sola barca, y esta barca era probablemente la de Simón Pedro, y que Jesús no se había embarcado con los discípulos.
Los discípulos habían emprendido el viaje solos. Se pusieron a buscar a Jesús y no lo encontraron. Y en eso llegaron barcas del sur de Tiberíades, ciudad fundada por Herodes Antipas en honor del emperador Tiberio. Cuando comprobaron que ni Jesús ni sus discípulos estaban en el lugar, entonces decidieron abordar las barcas para viajar con destino al probable lugar donde podían encontrar a Jesús. En Cafarnaúm era el lugar donde podían localizarlo y así emprendieron el viaje. No hay muchos kilómetros de distancia, pero es más rápido viajar por el mar atravesando que rodeando por la costa, por el camino de la playa, subiendo y bajando las pequeñas colinas. Cuando llegaron a Cafarnaúm, que está prácticamente al norte-norte, ¿qué sucede? Interrogaron a Jesús hablándole en calidad de maestro. Maestro, ¿cuándo es que llegaste acá? La pregunta era absurda, pero es un pretexto para hablar, porque no puede haber llegado más que o en la noche o en ese día. No es muy tarde, todavía es temprano, y sucede que Jesús entiende que quieren un pretexto para hablar con él, y la respuesta que él les da es verdaderamente descriptiva de lo que está pasando. Al inicio ellos lo habían seguido porque veían los signos que hacía sobre los enfermos, pero ahora resulta que ya no les interesan los signos. Jesús les dice: yo les aseguro que ustedes a mí me están buscando, no porque han visto signos. Para ustedes no es importante que yo haga signos, que puedan hacerles entender lo que Jesús es, quién es o qué hay detrás de él. Ellos lo estaban buscando, dice Jesús, porque quedaron satisfechos de haber comido aquellos panes. Y él les dice, porque han tenido un buen esfuerzo de andarlo buscando para arriba y para abajo, y luego para llegar al sitio en donde lo localizaron, les dice: ustedes no deben trabajar por el alimento que se acaba. Deben hacer su trabajo, pero un trabajo por el alimento que dura para la vida eterna. Y ese alimento que permanece y dura para la vida eterna, quien se los puede dar es solamente el Hijo del Hombre. Y este Hijo del Hombre ha sido marcado por su Padre Dios con su sello. Y entonces ellos responden ante la afirmación de Jesús. ¿Y cuál es el trabajo o las obras de Dios que nosotros debemos hacer para obtener ese alimento que no se acaba y que además da la vida eterna? Jesús les da una contestación que ellos deben grabarse en la memoria y en el corazón. La obra de Dios que ellos tienen que hacer no es un esfuerzo físico como un trabajo del campo o como el trabajo que muchos de ellos desempeñaban al lanzar las redes para pescar. La obra de Dios no es un trabajo físico, sino un trabajo de tipo intelectual en primer lugar, en segundo lugar de tipo espiritual, porque ellos tienen que discernir, viendo los signos que Jesús hace, que Jesús es el enviado de Dios. Deben creer en él como el enviado que Dios había decidido mandarles. Y entonces sí, estarán haciendo la obra que Dios quiere. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.